vamos a estudiar lo relacionado con la calidad del agua. El objetivo que tiene esta unidad es que ustedes conozcan cuáles son los requisitos que se deben tener en cuenta para considerar cuando un agua es potable. Si ustedes se recuerdan, desde que hemos comenzado esta materia, yo les he dicho que el agua que debemos entregar a la población debe reunir el requisito de que sea un agua potable, o sea, en su concepto más genérico, que pueda ser consumida por la población y sin que le ocasione ningún daño o trastorno a su integridad física. Bueno, hoy vamos a aprender cuál es el requisito fundamental para considerar un agua como potable. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué se define como agua potable. Esta definición que vamos a ver ahora es una definición cualitativa. Como último punto de esta unidad o de esta clase vamos a ver la definición cuantitativa, que a los efectos es la que nosotros los ingenieros sanitarios nos basamos para definir si un agua es potable o no es potable. En relación a la definición cualitativa de agua potable, podemos decir que el agua es potable cuando está apta para ser bebida por el hombre sin ocasionarle trastorno fisiológico. De una manera muy simple y muy directa, cuando nosotros bebemos un agua y automáticamente tenemos vómitos, tenemos diarrea, o nos empezamos a sentir mal, eso es síntoma de que hemos consumido un agua que no es potable. Ahora, en su lugar, cuando nosotros tomamos un agua, satisfacemos nuestra necesidad fisiológica de reponer el líquido perdido en el cuerpo y no sentimos ningún efecto negativo o ninguna reacción adversa, podemos decir que el agua es potable. Esta agua, o sea, el agua potable, debe ser inodora, que quiere decir cuando nos la ponemos en la nariz no debe tener olor. Debe ser incolora, quiere decir que cuando nosotros ponemos el agua en un vaso de cristal, nos tiene que permitir ver a través del vaso. Insípida, ¿qué quiere decir? Que no tiene sabor, nosotros la tomamos y no tiene sabor el agua. Y además tiene que ser cristalina, o sea, como ahí estamos viendo, la muchacha tiene el vaso cogido y a trasluz nosotros podemos ver la parte de la mano que está ocupando o aguantando, sosteniendo ese vaso. Debe tener ciertos contenidos de sales y gases disueltos como el oxígeno y el anhídrido carbónico. O sea, un agua que nosotros le retiramos todas las sales minerales, y la prueba más fehaciente es cuando hervimos un agua y hagan la prueba en su casa, cojan el agua, pónganla en un calderito y pónganla a hervir como cuando van a hacer té. Cuando el agua está hirviendo, déjenla reposar, échala en un vaso transparente y déjenla reposar y ustedes van a ver que en el fondo se forma como un colchón de sedimentos, que esas son las sales minerales que le hemos retirado. Esa agua abierta, sin echarle los sedimentos, y cuando usted la toma, se va a dar cuenta que el agua tiene sabor. ¿Está claro? Entonces tiene que tener ciertos contenidos de sales minerales y de gases disueltos como el oxígeno y el anhídrido carbónico, y además debe ser ligeramente alcalina. O sea, su pH debe estar entre 6,5 y 8,5, preferiblemente debe ser 7. No sé si han visto aguas de mesa que se hartan de que su agua es buena y le ponen, inclusive hay una que se llama, creo que pH 7, una cosa así. Y no podrá contener gérmenes patógenos.
El agua que contiene gérmenes patógenos, ese es el agua que ocasiona en nosotros las enfermedades de origen hídrico, incluido el cólera que nos puede matar. ¿Está bien? ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Por favor, apáguelo. Gracias. Bueno, vamos a ver en el segundo punto las impurezas del agua según su origen. Ahí nosotros podemos ver en ese vaso, en esa imagen, fíjense ustedes que es un vaso que tiene sólidos, y esos sólidos, esas impurezas, son las que le dan esa coloración o turbidez. Dice, las impurezas que posee el agua son adquiridas antes del proceso de captación y va a depender generalmente de las capas que ha tenido que atravesar. O sea, por eso es que cuando nosotros hablamos de un agua superficial, nosotros decimos que es un agua que es muy difícil de que pueda ser considerada como agua potable. ¿Por qué? Porque el agua superficial, en primer lugar, está en contacto con el terreno y lógicamente el terreno le transmite contaminantes, pero además está en contacto con la superficie. Igualmente de la superficie se adquieren contaminantes. ¿Está claro? Entonces, mientras más recorrido, trayecto tenga el agua, pues lógicamente más probabilidades de adquirir contaminantes tiene este líquido. Aquí vamos a ver en estas 3 tablitas, una para el agua de lluvia, una para aguas superficiales y una para aguas subterráneas. Esto que vemos acá son las impurezas que pueden tener estas aguas. A simple vista, podemos ver que el agua de lluvia es la que menos impurezas tiene. ¿Y a qué se debe esto? A que el agua de lluvia, ¿de dónde puede adquirir las impurezas si es que nosotros la captamos al momento de caer sobre el tejado? Del ambiente y del contacto a través de su desplazamiento por el tejado o los techos. Si ahí la almacenamos, la recolectamos en canaletas y una bajante y la almacenamos, nos vamos a dar cuenta que es el agua que menos contaminante tiene porque es la que menos trayecto ha recorrido. Fíjense ustedes ahí los contaminantes que tiene: partículas de polvo, sales minerales, arenilla, oxígeno, anhidrio carbónico, nitrógeno y cloruro. Si ustedes se recuerdan, de la definición, se dice que debe tener cierto contenido de oxígeno y anhídrido carbónico. Entonces, fíjense a qué se reduce solamente los contaminantes. Sin embargo, si nos fijamos aquí en el agua superficial es la que lógicamente más contaminantes tiene. ¿Por qué? Porque es la que más ha recorrido grandes distancias superficialmente. Entonces podemos encontrar, como dice ahí, arenas, limos, protozoos, materia orgánica, lodo, arcillas, algas, bacterias, amoníaco, nitrito, nitrato, ácido sulfúrico, metano y color. Y lógicamente todos los contaminantes que puedan venir o provenir del hombre, de las actividades del hombre. Por ejemplo, en ríos que circulen por zonas agrícolas pueden venir contaminantes de los químicos que se utilizan para fumigar y así sucesivamente. Ahora, el otro tipo de agua son las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas, como podemos ver ahí, si ustedes se fijan en las botellas de agua, en las botellas de agua que venden en muchos lugares, que venden acá, nosotros podemos encontrar que en algunas de ellas
en el caso específico del agua a la cabaña, ellas ponen como, se hartan de que son muy buenas porque cuentan con la gran mayoría de estas sales minerales. Y bueno, no es menos cierto que el organismo necesita de sales minerales para poder sostenerse con salud. Entonces, un agua subterránea generalmente, como son aguas que están almacenadas en estratos impermeables en el subsuelo, pues pueden adquirir bicarbonato, sulfato, nitrito, nitrato, sodio, manganeso, carbonatos, cloruros, calcio, magnesio y potasio. Aquí hay algo que es importante tener muy en cuenta en las aguas subterráneas. En primer lugar, el exceso de manganeso. ¿Por qué? Porque el manganeso le da sabor y le da coloración al agua, le da una coloración ploma. Y por ejemplo, cuando usted lava un agua que tiene mucho manganeso y lava una prenda de color blanco, va a ver que se le pone ploma. Y el otro elemento que es muy común en las aguas subterráneas es el hierro, los coloides de hierro. O sea, cuando un agua tiene coloides de hierro y usted lava una prenda blanca, se va a poner de manera colorada. Asimismo ocurre, por ejemplo, con los muebles sanitarios, se manchan de colorado, con los platos, los vasos, etc. Entonces, uno de los problemas muy comunes que hay acá en Santa Cruz con el agua subterránea es la presencia de hierro y manganeso. Por otro lado, hay que tener mucho cuidado en el agua subterránea y siempre hay que someter el análisis como cualquier otra fuente, pero hacer especial hincapié en la presencia de aluminio, de coloides de aluminio. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver que hay dos elementos negativos en el agua potable que pueden afectar la salud humana y fundamentalmente que pueden provocar el cáncer en los seres humanos. Y esos dos elementos negativos en un agua potable que pueden provocar cáncer son la presencia de coloides de aluminio. Está comprobado que el aluminio produce cáncer en el ser humano. Y por otro lado, el exceso de cloro cuando desinfectamos el agua. Cuando nosotros desinfectamos el agua por encima del punto de quiebre, que es el punto que me dice la dosis que necesita un agua de cloro, pueden aparecer los trialometanos. Y estos trialometanos, como resultado del exceso de cloro, también está demostrado que producen cáncer en el ser humano. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que aprender esto y cuando estemos en función de gerentes técnicos, empresas de servicios de agua, controlar mucho estos dos requisitos o estos dos contaminantes, porque lógicamente podemos dañar la salud de la población. Por otro lado, las sales minerales, cuando están en exceso, que eso normalmente ocurre en aguas subterráneas. ¿Por qué? Porque las aguas subterráneas, al estar en contacto con estratos impermeables, tienen mayor probabilidad de adquirir esas sales minerales en exceso. Y cuando esas aguas minerales exceden los límites que establece la norma y que vamos a aprender nosotros en el último punto de esta unidad, puede provocar, según estudios que se han realizado, ese exceso de sales minerales provoca en la población lo que se conocen como los cálculos renales o piedras en el riñón. No nos olvidemos que el riñón es un filtro y que cuando nosotros tomamos exceso de sales minerales, eso se va quedando, va siendo filtrado en el riñón y se van formando arenillas o pequeñas partículas de arenilla que provocan, provocan obstrucciones en los conductos y provocan también problemas renales. ¿Está claro? Provocan dolores nefríticos producto de obstrucciones de conducto. Está bien que pueden desatar en infecciones urinarias, etc. ¿Está claro? Entonces, esos son elementos fundamentales.
Pero el agua subterránea, cuando no exceden los valores admisibles por las sales minerales o por hierro o el manganeso, y obviamente no tienen coloides de aluminio, es un agua de mucha mejor calidad que la superficial. ¿Por qué? Porque el agua subterránea ya ha recibido un tratamiento durante el proceso de filtración. Cuando ella era superficial, al encontrar estratos permeables, se infiltra en el terreno y este terreno actúa como un filtro natural. Del análisis que realizamos de las fuentes anteriores, bueno, el agua de lluvia, el problema que tiene el agua de lluvia es que no todo el año llueve, entonces no podemos contar esto como fuente. ¿Por qué? Porque si nosotros lo consideráramos en época que no llueva, ¿qué nos vamos a hacer para entregar de agua a la población? Entonces por eso es que se descarta, quedándonos nosotros que solo dos son las fuentes más utilizadas, que son las superficiales y las subterráneas. Preferiblemente la subterránea resulta ser la de mejor calidad y bueno, pues lógicamente la más conveniente siempre que siempre que exista agua subterránea, pues lógicamente es preferible sobre las aguas superficiales. Ahora, vamos a ver la calidad del agua en relación con su uso. ¿Qué significa esto? Las exigencias de la calidad del agua varían de acuerdo al uso que nosotros le vamos a dar. O sea, no todos los usos que le damos al agua demandan de una misma calidad de ella. Aquí a nosotros como ingenieros sanitarios, que nos vamos a encargar de la distribución de agua a la población, nos debe quedar claro, y escuchen esto, que el agua que nosotros debemos entregar tiene que ser un agua potable. Ahora, el agua potable que nosotros entregamos no necesariamente reúne todos los requisitos de calidad que demandan otros usos que podemos encontrar entre los usuarios de nuestro sistema. Para nosotros no nos interesa la calidad del agua que demanden los usuarios, sino que a nosotros lo único que nos interesa es que el agua sea potable y proteger la integridad y la salud de la población. Ya a partir de ese criterio, si hay otro usuario que necesita una calidad del agua mayor que la que nosotros entregamos, que es potable, entonces ellos van a tener que construir su propia planta en el interior de su industria o de su empresa. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí la calidad del agua y la exigencia que tiene. El uso del agua, y la exigencia de calidad que demanda. Para consumo humano, que es lo que nos interesa a nosotros, el agua debe ser potable. Pero para las lavanderías y las textilerías, ellas demandan una exigencia de agua que tiene que ser suave o blanda. Cuando hablamos de un agua suave o blanda, estamos hablando de un agua prácticamente desmineralizada completa. Sin embargo, el agua que necesita el ser humano no le podemos sacar los minerales porque si no le da sabor al agua. Pero en una lavandería, el agua tiene que ser desmineralizada. Cuando un agua tiene muchas sales minerales, que son, por ejemplo, el caso de las aguas subterráneas, no sé si ustedes alguna vez han ido a algún lugar y el agua han querido lavarse las manos y les cuesta trabajo hacer jabonadura. Y una vez que hacen jabonadura, les cuesta trabajo con el agua sacar esa jabonadura. Entonces, eso es un agua dura, con muchas sales minerales. Así se le clasifica, agua dura o agua suave o blanda. Un agua dura es característica de la presencia de muchas sales minerales. Y un agua blanda o suave es un agua libre de sales minerales. ¿Saben cuál es la mejor agua que usted puede encontrar? El agua de lluvia.
Hay las mujeres, por ejemplo, en mi país, las mujeres les encanta cuando llueve poner un balde y llenarlo de agua de lluvia y lavarse su cabeza. ¿Por qué? Porque le hace mucha espuma y le deja el pelo suave. Ahora, cuando usted se lava la cabeza con un agua dura, usted se va a dar cuenta que uno cuesta hacer jabonadura, pero además le queda el pelo duro, apelmazado. Eso es lo que dio origen a la aparición de los suavizantes, o sea, de los champús y sus suavizantes. Es el suavizante del cabello por la presencia de cierta dureza en el agua. Ahora, en una textilería, si usted utilizara un agua que fuera dura, o sea, no suave o blanda, con muchas sales minerales, se gasta mucho más dinero en comprar o en utilizar detergentes para lavado y lógicamente de agua para el enjuagado. Entonces a ellos no les conviene. ¿Por qué? Porque le incrementa sus costos. Ahora, vamos a ver otro uso del agua que es en las fábricas de hielo. O sea, ese hielo que compramos nosotros en los súper. Las fábricas de hielo necesitan un agua libre de gases disueltos. El agua potable que nosotros entregamos tiene cierta cantidad de gases disueltos como el oxígeno y el anhídrido carbónico. A ellos no les conviene esa agua. ¿Por qué? Porque donde hay gases disueltos en el interior del agua, cuando se congela queda un hueco o un espacio vacío. Entonces, si usted le venden una piedra de hielo y la mitad está con un espacio vacío, lógicamente que le va a reclamar, le va a formar lío al ventero, al que está fabricando el hielo. Entonces, por eso es que tiene que estar libre de gases disueltos. O sea, que quedamos que tanto en una lavandería o textilería como en una fábrica de hielo, ellos tienen que colocar su propio tratamiento para lograr esta exigencia de calidad mayor que la de agua potable que entregamos nosotros. Por otro lado, tenemos en las fábricas de papel. Las fábricas de papel necesitan un agua libre de color y de grasa. Y normalmente el agua que nosotros entregamos como potable admite un cierto color, una cierta turbidez y una cierta cantidad de sólidos totales hasta 1000 miligramos por litro, que lógicamente le da una coloración leve que no es muy perceptible a la vista, pero a los efectos de la fábrica de papel es sumamente perjudicial para ellos. ¿Por qué? Porque si usted quiere lograr ese papel blanquito, no puede tener color el agua, o sea, no puede tener sólido. Entonces ellos tienen que quitarle todos los sólidos, el color y la turbidez para obtener un papel blanco. Y la grasa, si el agua tiene una cierta cantidad de grasa, por muy mínima que sea, no sé si ustedes con un bolígrafo han intentado escribir en algunos papeles y como que no marca, que le resbala y no marca, no pinta el papel, el bolígrafo en el papel, es por la presencia de las grasas. Bueno, por otro lado tenemos las plantas eléctricas modernas, o sea, las plantas generadoras de energía eléctrica, donde tenemos esos generadores. Bueno, esas plantas esos generadores necesitan ser enfriados. Y para enfriar esos generadores, nosotros necesitamos un agua libre de minerales o totalmente desmineralizada completamente. Es lo mismo que pasa con las aguas en los radiadores de los carros. Cuando usted tiene altas temperaturas, y el ejemplo es ustedes que son tomateros profesionales, cuando usted pone su pava o su calderito a hervir, fíjense que el caldero con el que ustedes hierven constantemente el agua, se forma como una incrustación blanco-amarillenta en las paredes del caldero. Esas incrustaciones blanco-amarillentas es la separación de las sales minerales del agua. ¿Está claro? Lo mismo pasa en estas plantas, se obstruyen los mecanismos para el sistema de enfriamiento, como en el caso de los carros. Si usted utiliza el agua de grifo, se la echa a los carros para su sistema de enfriamiento, como ellos se calientan los conductos, pues entonces se desprenden y se adhieren en las paredes de esas sales minerales y son las obstrucciones que usted ve de los radiadores que después se calientan, empieza a echar humo
porque está obstruido el paso del agua por la presencia de las sales minerales. Por otro lado están las fábricas de bebidas y licores, ya sean alcohólicas o no alcohólicas. Las fábricas de bebida, el agua que utilizan para elaborar la bebida, tiene que también ser libre de minerales o totalmente desmineralizada. Cuando usted utiliza, por ejemplo, el agua de grifo para elaborar una bebida, con el tiempo usted va a ver que se forma un colchón como un colchón de algodón así en el interior de la bebida. Eso se debe precisamente por el uso de un agua que tiene sales minerales. ¿Está claro? Entonces, como ustedes pueden ver, no todos los usos que el hombre le da al agua demandan la misma calidad. Pero además, la calidad que demandan esos usos son muy superiores a la calidad que nosotros entregamos de agua potable en la red. Ahora, por eso es que estudian los ingenieros industriales de manera tal que ellos son los encargados de, para cada industria, de acuerdo a su uso, concebir, diseñar y construirle una planta que les garantice la exigencia de calidad que demanda esos usos. ¿Está bien? Son los ingenieros industriales los que se encargan del diseño de estas plantas. Nosotros, los ingenieros sanitarios, lo que hacemos nosotros es diseñar plantas para obtener el agua potable, que no es lo mismo que la planta que necesita una industria para un uso específico. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver qué es la contaminación y por qué genera esta contaminación una necesidad de tratamiento. La primera pregunta que nos podemos hacer es ¿qué es la contaminación? Y entonces la respuesta sería, se entiende como contaminación del agua a cualquier cambio químico, físico o biológico en la calidad del agua que se produce cuando se depositan en ella algunas sustancias tóxicas o materiales. O sea, si usted tiene un agua en su estado natural y empieza a verter sustancias tóxicas o materiales, pues lógicamente eso va a producir ¿qué cosa? Un cambio en la composición química, física y biológica, dando lugar a lo que se conoce como la contaminación del agua. ¿Está bien? Ahora, la contaminación hídrica o contaminación del agua es una modificación generalmente provocada por el hombre. O sea, somos nosotros, los seres humanos, quienes contaminamos las aguas que se pueden convertir en fuentes para la entrega a la población, haciéndola impropia o peligrosa tanto para el consumo humano como para su uso en la industria, como para su uso en la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para el consumo de los animales y la vida natural del lugar donde ellas son vertidas. ¿Está claro? Entonces es un elemento fundamental que tengamos presente que nosotros somos los que contaminamos el agua. Y ustedes se dirán, pero yo no contamino el agua. Bueno, sí contamina el agua. Cuando nosotros botamos un papel a la calle, cuando nosotros botamos una bolsa a la calle, una botella, cuando botamos restos de comida a la calle, cuando vienen las lluvias, esas lluvias arrastran todas esas cosas y las introducen en alcantarillado de drenaje pluvial y eso va a los ríos y entonces estamos contaminando el agua. Esa tiene que ser una tarea de todos, pero sobre todo de la alcaldía, de la gobernación, de poder acá realmente hay muy malos hábitos. Si usted se va en las carreteras, usted ve que de los colectivos están botando todas las cosas para la calle, lo que les sobra. Si están comiendo naranja, botan las cáscaras. Si están comiendo mandarina, botan las cáscaras. Si están comiendo con resto de comida, lo que sobra lo tiran para la calle. Pero si no hay una educación
por parte de estas autoridades y se les explica la necesidad de evitar eso porque estaríamos nosotros mismos haciéndonos daño, es imposible de poder lograr o llegar a un destino favorable. Bueno, ¿cuáles son las fuentes de contaminación? Bueno, las fuentes de contaminación fundamental de las aguas son domésticas, cuando nosotros, por ejemplo, contaminamos el agua con los diferentes usos que le damos en el domicilio, son industriales, con las diferentes contaminantes que nosotros largamos de las industrias, la contaminación debido al derrame de hidrocarburos, petróleo. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que un barco hizo un derrame de petróleo? Se está contaminando el agua. Y otra fuente fundamental es la agrícola. O sea, el uso de productos químicos, pues como fertilizante, eso va a parar al final, ya sea a un acuífero, a través de una lluvia y un escurrimiento superficial, a un río, a una fuente superficial. Es por eso la lucha que hay hoy en día, en vez de utilizar los fertilizantes químicos, utilizar los fertilizantes orgánicos. Que bueno, vamos a ver en la sanitaria 2 cómo precisamente el tratamiento de aguas residuales, los sólidos digeridos, son fertilizantes orgánicos de excelente calidad. Bien, vamos a ver un video que les va a un poquito hablar sobre lo que les acabo de mencionar. Disfruten. El agua es el recurso básico para garantizar la vida de todos los seres vivos del planeta. Sin embargo, su escasez y la contaminación provocan que millones de personas tengan un acceso deficiente a este bien tan necesario. El ser humano es el principal causante de la contaminación del agua, que puede verse afectada de muchas maneras. Con el vertido de desechos industriales, por culpa del aumento de las temperaturas, que provocan la alteración del agua al disminuir el oxígeno en su composición, o a causa de la deforestación, que origina la aparición de sedimentos y bacterias bajo el suelo y la consiguiente contaminación del agua subterránea. De la misma manera, los pesticidas utilizados en los campos de cultivo agrícola se filtran por los canales subterráneos y llegan a las redes de consumo. Y también con el vertido accidental de petróleo. ¿Y cuáles son las principales consecuencias que esto provoca? En primer lugar, la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. También el ser humano se ve muy perjudicado a causa de la alteración en la cadena alimentaria y contrae enfermedades al beber o utilizar el agua contaminada. Por todo ello, debemos garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Ahí clarito, en un video bastante educativo, se puede observar lo que les decía. Somos nosotros, el hombre, los seres humanos, los que de manera indiscriminada y despiadada contaminamos el agua que tanto nos sirve para todas las actividades que nosotros realizamos. Bueno, la contaminación indiscriminada que son sometidas las fuentes de agua por el hombre en la actualidad, vistas anteriormente, ha conducido al análisis obligatorio de la calidad del agua de la fuente, con el propósito de seleccionar los tratamientos a los que será sometida antes de su entrega a la población, encareciendo cada día la prestación de estos servicios. Si nosotros no ponemos un freno a la contaminación, mientras más nosotros contaminemos la fuente, cuando utilicemos esa fuente contaminada, va a ser mucho más costoso transformar esa agua en un agua potable, y los servicios que nos prestan para la distribución de agua van a ser mucho más caros. Entonces tenemos que llegar a un equilibrio en el cual hay una sola salida,
no contaminar la fuente, proteger ante cualquier tipo de contaminación la fuente, pero además hacer una actividad educativa en cuanto a que cada residuo, los residuos sólidos tienen un curso que es embolsarlo y se los lleva la empresa de recolectora de residuos sólidos. Y los residuos líquidos, bueno, pues tratar de buscar de protegerlos y, bueno, por supuesto, tratarlos para que antes que lleguen a la fuente, ellos estén en condiciones de formar parte de la fuente sin provocar o ocasionar un costo muy elevado para su transformación a agua potable. Bien, vamos a ver entonces las normas de calidad del agua. ¿Qué son las normas de calidad del agua? Bueno, las normas de calidad son aquellas que, como lo dice su nombre, establecen la calidad que tiene que tener un agua para ser potable. Las normas de calidad del agua son las que me establecen los valores límites, o sea, me establecen el máximo valor que pueden tomar determinados parámetros para que esa agua sea considerada apta para el consumo humano. En Bolivia, en su país, la norma de calidad del agua a tomar en cuenta para un agua potable son la norma NB 689 y la norma NB 512. La norma NB 689 es aquella norma que me da las recomendaciones y las pautas para diseñar los sistemas de agua potable. Y la norma NB 502 son las que me dan los requisitos para considerar un agua con calidad de agua potable. ¿Está claro? Ya yo les recomiendo que entren al internet y bajen la norma 689, NB 689 y la norma NB 512 para que la tengan. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vayan a diseñar en Bolivia, tienen que cumplir con lo establecido con estas normas. ¿Está bien? Estas normas son fundamentales en la ejecución o la realización de un proyecto para la distribución de agua potable. ¿Está claro? Las normas no son de obligatorio cumplimiento como una ley. Una ley, por ejemplo, si usted roba a una persona y le da con un palo para quitarle lo que tiene, la ley le dice, vamos a suponer, entre 5 y 10 años, y entonces el juez va a tener que suscribirse a esa ley y dependiendo de la gravedad del robo le va a poner 5 años, 6 o 10 años. Ahora, una norma usted no está obligado a cumplirla, siempre y cuando justifique por qué no está cumpliendo con lo que establece la normativa del país. Pero las normas son fundamentales porque nos establecen qué cosa es una norma. Es la experiencia recolectada de profesionales como nosotros que ya cursaron durante muchos años haciendo estos proyectos y lógicamente se reflejan a través de las normativas. ¿Está bien? Vamos a hablarle para que ustedes tengan una idea de la realidad de la calidad del agua por regiones. Y miren esto es muy importante, esto es un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud. Miren, en el sector urbano, a nivel mundial, agua segura cuenta el 55% de la población que está asentada en el sector urbano. Agua con inadecuada dosificación de cloro, el 15% de la población que está asentada en la zona, en el sector urbano, aún todavía consume agua con inadecuada dosificación. Cuando hablamos de inadecuada dosificación, no es que tenga poco cloro, sino que también tiene exceso de cloro. O sea, aquí vamos a aprender la importancia y a conocer
¿Cuánto cloro le debemos echar a un agua? Porque no es que yo le voy a echar cloro a sentimiento. Ya vamos a aprender por qué es importante la adecuada dosificación de cloro. Y que consume agua sin cloro, el 30% del sector urbano en el mundo entero consume agua sin cloro. Imagínense ustedes, el sector urbano, que es donde mayor desarrollo hay en un país. Ahora, el sector rural, agua segura la consume solamente el 2% de la población que vive en el sector rural. Increíble. Agua con inadecuada dosificación de cloro, el 4% del sector rural recibe agua con inadecuada dosificación de cloro. Y agua sin clorar, el 94% de la población que está asentada en el sector rural recibe agua sin cloro. Un agua sin desinfección está expuesta a que esa persona pueda ingerir los gérmenes patógenos que pueden, como las Escherichia coli y los coliformes fecales, que pueden desatar las enfermedades de origen hídrico. Esto es una barbaridad a la humanidad. Entonces, esta tercera columna que tenemos aquí es el total, considerando tanto el sector urbano como el sector rural. Del total de la población, el 42% toma agua segura. El 13% toma agua con inadecuada dosificación de cloro y el 45% de la población mundial toma agua sin cloro. O sea que es mayor el porcentaje de personas en el mundo que consumen agua no potable que las que consumen un agua segura o potable. Es alarmante eso realmente, tomando en cuenta la necesidad y el derecho que tenemos todos los seres humanos, estemos donde estemos, a los servicios básicos. En Bolivia, las normas contemplan dos aspectos fundamentales. En primer lugar, los límites aceptables de las fuentes de abastecimiento. O sea, ¿qué quiere decir eso? La norma me da una tabla que me garantiza a mí que esa fuente tenga los límites mínimos aceptables para que sea considerada como fuente. Y además la norma me da una segunda tabla que es donde aparecen los parámetros que me permiten o los requisitos que me permiten considerar que un agua es potable. ¿Está bien? Vamos a ver esas dos tablas y vamos a explicarlas. La primera tabla que da la norma boliviana son los límites aceptables de las fuentes de abastecimiento. O sea, esta tabla, fíjense ustedes, vamos a ver que la tabla para considerar un agua potable contempla 28 parámetros. Sin embargo, esta tabla, para poder clasificar la fuente, la norma solo contempla 8 parámetros, que son estos que están aquí en la primera columna sombreada con amarillo. Ahora, ¿para qué me sirve esta tabla? Para poder clasificar una fuente como buena, regular o deficiente. ¿Está claro? Mientras menos calidad tenga la fuente, o sea, estemos entre regular o deficiente, lógicamente que más costosa va a ser su potabilización y el costo del servicio va a ser más caro, ¿no? ¿Ves? Entonces, ahora hay algo que les quiero decir y aclarar. El hecho de que yo a través de esta tabla pueda clasificar una fuente como buena, regular o deficiente, eso no significa que esta agua ya es potable. No, para poder considerar un agua que sea potable debe cumplir los 28 parámetros que vamos a ver en la otra tabla de requisitos de calidad de agua potable.
Aquí fíjense que la norma dice, cuando usted va a analizar, vamos a suponer que usted va a hacer un proyecto en un lugar X. Vamos a ponerle un ejemplo. Usted va a hacer un proyecto en Buenavista para distribuir agua a la población, un proyecto de distribución de agua potable. Lógicamente, lo primero que usted tiene que hacer es agotar las posibles fuentes con que cuente. Vamos a suponer que tengo un río y que además, según un estudio que he hecho, tengo agua subterránea. Ahora la decisión está, ¿con qué fuente me voy a quedar? Esta tabla te sirve para que tú puedas decidir con qué fuente te vas a quedar. ¿Está claro? Entonces, el primer parámetro que debe analizar es la DBO 5. La DBO 5 es un parámetro que me caracteriza el grado de contaminación que tiene un agua. Para que ustedes tengan una idea. El parámetro fundamental que me caracteriza las aguas residuales o aguas contaminadas es la DBO y se expresa en miligramos por litro. Otro parámetro es el oxígeno disuelto. Miren ustedes aquí que hay un elemento que es importante. No importa la calidad que tenga el agua, sea buena, regular o deficiente, la concentración de oxígeno disuelto siempre tiene que ser mayor a 4 miligramos por litro. ¿Por qué? Porque un agua que tiene una concentración de oxígeno disuelto menor a 4 o igual a 4 ya se considera un agua residual. Y la norma boliviana no contempla la transformación de un agua residual en un agua potable porque sería muy costoso. Por otro lado está el pH, que ya vimos que debe ser entre 6 y 8,5, preferiblemente 7. Los cloruros, los compuestos fenolíticos, el color, la turbidez y los coliformes totales. Estos coliformes totales, que incluyen los coliformes fecales y los Escherichia coli, estos coliformes totales son los que desatan las enfermedades de origen hídrico. ¿Está claro? Entonces, ¿para qué me sirve esta planta? Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que tenemos dos fuentes, que ambas son superficiales. Vamos a suponer que disponemos de un río para poder captar el agua para dotar a la población. Pero además disponemos en el lugar de otra fuente que es un lago o una laguna. Entonces, vamos a suponer que ambas fuentes son capaces de entregarme en la cantidad de agua que me va a demandar la población, o sea, los volúmenes requeridos por la población. Y que solo la calidad del agua es la que nos va a definir con cuál de las dos nos vamos a quedar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar una muestra de agua del río y vamos a tomar una muestra de agua de la laguna. Y las dos las vamos a llevar al laboratorio de calidad del agua. Por ponerle un ejemplo, la vamos a llevar ¿cómo se llama esto? Ahí al laboratorio de Utalap, en la universidad, ese que está en la esquina de la Centenario y Segundo Anillo. Vamos a llevar las dos muestras, le vamos a poner el nombre de una, que va a decir que es la del río, y la otra va a decir que es la de la laguna. Entonces le vamos a decir al laboratorio, hágame estos 8 parámetros. Y el laboratorio me va a devolver los valores que tiene cada agua de estos parámetros. Entonces, con esos valores, vamos a suponer, ponerle un ejemplo. Aquí hice la primera que es regular. Vamos a suponer, me devolvió del río que la DBO es de, fíjense ustedes, es de 1,80.
venimos aquí y 1,80 cae entre 1,5 y 2,5. Es regular. Le ponemos a parámetro 1 R, regular. Vamos a suponer que el laboratorio me devolvió para el río que el oxígeno disuelto es 5, 6. Mayor a 4, le ponemos buena. Vamos, y así sucesivamente vamos analizando, y los valores que me devolvió el laboratorio vemos en qué rango me cae, y ahí clasificamos la fuente en buena, regular o deficiente. Una vez que hicimos ese análisis, venimos y hacemos las sumatorias para cada una de las fuentes. Por ejemplo, la fuente superficial, que es el río, la 1. ¿Cuántos parámetros buenos tiene? 1, 2 y 3. Le ponemos 3 buenos. ¿Cuántos parámetros regular tiene? 1 y 2 parámetros regular. ¿Cuántos parámetros deficientes tiene? 1, 2 y 3. 3 deficientes. La fuente 2, que es el lago. ¿Cuántos parámetros buenos tiene? 1, 2, 3 y 4. 4 parámetros buenos. ¿Cuántos tiene regular? 1 y 2. Son 3. 1, 2 y 3. 3 regular. Y deficiente tiene 1 solo. Ahora, comparativamente, la que tenga mayor parámetros entre bueno y regular, lógicamente es de mejor calidad que aquella que tiene menos parámetros bueno y regular, porque tiene más deficiente. Entonces, de estas dos aguas o de estas dos fuentes, según la norma, según la tabla que vimos anteriormente, nosotros vamos a seleccionar la fuente 2 por ser de mejor calidad. El que tiene el micrófono encendido, porfa. Nos vamos a quedar con la fuente 2. ¿Por qué? Porque tiene mejor calidad de acuerdo a esos 8 parámetros y los estudios que realizamos con la calidad del agua. Entonces, para eso es que me sirve esa tabla, para decidir con qué fuente de las posibles que tengo me voy a quedar por ser la de mejor calidad. ¿Está bien? Entonces eso es fundamental. Ahora, la otra tabla que me da la norma es la tabla de los requisitos para considerar un agua que sea si es potable o no es potable. Esta tabla es de estricto cumplimiento. Por favor, el que tiene micrófono encendido. Esta tabla es de estricto cumplimiento. ¿Está claro? Entonces, como les venía anunciando y diciendo, esta tabla que nos da la norma boliviana para considerar un agua potable analiza 28 parámetros que están aquí: turbidez, color, olor, sabor, sólidos totales, dureza, aluminio, arsénico, cadmio, 28 parámetros. En la primera columna están los parámetros que nos recomienda analizar en un laboratorio de calidad del agua al agua de la fuente. Ojo, esto nos dice que esta agua, vuelvo aquí a esta diapositiva, porque esta primera tabla, ¿qué resultado nos da? Que entre el agua de la laguna, del lago y el agua del río, la de mejor calidad es la de la laguna, y por ende nos vamos a quedar eso como fuente para distribuir, para abastecer a la población. Pero esta tabla, como analiza 8 parámetros, eso no significa que esta agua es potable. Para saber si esta agua es potable, volvemos otra vez a tomar una muestra, llevarla al laboratorio de calidad del agua, en este caso, por ponerle un ejemplo, UTALAB en la universidad, que es un laboratorio certificado, y a someterla ahora a los 28 parámetros. ¿Está claro? Entonces, estas son las unidades en que se dan. Fíjense ustedes aquí, la turbidez es unidades de turbidez, UNT. Eso es lo que significa
la turbidez. ¿Está claro? Esto está en inglés, las unidades. Color UCN, unidades de color. ¿Está claro? Se expresa en UCN. Bueno, esto es miligramos por litro. Esto es pH, es adimensional, quiere decir que no tiene unidades. Y en el caso de los coliformes totales y los Escherichia coli, que aparece NMP/dividido 100 ml, ¿qué significa eso? Número más probable por cada 100 ml de agua analizada. O sea, número más probable por cada 100 mililitros de agua analizada. Y en la tercera columna, la tabla me da ¿qué cosa? El valor aceptable. ¿Qué significa eso? Que hasta este valor nosotros podemos considerar que un agua es potable. Si uno de estos parámetros excediera el valor aceptable, vamos a suponer, turbidez me dice hasta 5 es aceptable como agua potable. Llevamos al laboratorio el agua de ese lago y nos dio, vamos a suponer, 5,1, 6 o 7 unidades de turbidez, ya no cumple con el valor aceptable. Y para que ustedes tengan idea y no se les olvide nunca, si al menos uno de estos 28 parámetros no cumpliera con el valor aceptable, ya el agua no se considera potable. O sea, con solo uno que no cumpla, ya el agua no se considera potable. ¿Está bien eso? Entonces nosotros siempre, cuando el laboratorio nos devuelva los valores de estos 28 parámetros, lo tenemos que comparar con los valores aceptables. El valor de cada parámetro tiene que ser menor o a lo sumo igual que el valor aceptable por la norma. El olor, cuando dice inofensivo, quiere decir que usted lo huele y no siente olor. Y sabor, que usted lo toma y no siente sabor. Eso es lo que quiere decir con inofensivo. ¿Está claro? Entonces, el resto tiene que cumplir. Fíjense ustedes que para que un agua sea potable, tanto los coliformes fecales como los Escherichia coli tienen que ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estos son los gérmenes que ocasionan las enfermedades gastrointestinales o de origen hídrico, incluido el cólera, que puede matar a una población. ¿Está bien? Entonces, estos son los parámetros que me certifican la calidad de agua potable según la norma boliviana. ¿Está bien? Eso sería. Bueno, esto es lo que nosotros teníamos previsto para la clase de hoy. Estoy presto a contestar cualquier consulta que tengan. Alguna duda que tengan, me la pueden consultar y sin problema les explico. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, hermano. En la primera tabla nos hacía algunas pautas para el diseño de los sistemas de agua potable y nos mostró una forma, por decirlo así, de comparar dos posibles fuentes, ¿no? Por decirlo así, la que era la más buena, ¿no? Dadas los parámetros. Pero mi pregunta era, ¿qué pasaría si, por decirlo así, empatarían, digamos, en algunos aspectos es uno positivo, pero difiere, y en otros es positivo en otros aspectos, y logran más o menos empatar? Creo que y también nos hablaba, ¿no?, de que mientras menos potable va a ser más costoso, entonces tomaríamos también como criterio la potabilidad, ¿no?, de esa fuente. Claro. Bueno, cuando empatan, ahí ya lo que se empieza a hacer es un análisis de cuáles son dentro de esos parámetros los más desfavorables para un agua potable. Pero desde el punto de vista, si hay un empate, puedo utilizar cualquiera de las dos aguas. ¿Está claro? Ya puedo pensar en un agua en cualquiera de las dos fuentes para utilizarla como fuente de agua potable, valga la redundancia. ¿Está claro?
pero es difícil encontrar dos aguas que tengan la misma calidad. Muy difícil. ¿Alguna otra pregunta, porfa, que tenga? Buenas tardes, doctor. Disculpe, tengo una duda. Sí, Denis. En la primera tabla, donde tienen 8 parámetros, esa primera tabla, ¿a cuál norma se apoya? ¿A la NB 512 o a la NB 689? No. La 689, ahí te dan las pautas para diseñar sistemas de agua potable y los parámetros que usted tiene que tomar en cuenta, inclusive métodos para diseñar sistemas de agua potable. ¿Está claro? Ahora, tanto la primera como la segunda son tablas que están recogidas en la 512, que la NB 512 es la que trata única y exclusivamente de la calidad del agua. Entonces, las dos tablas están referidas a la norma 512. La 689 es una norma que te permite, inclusive hay métodos para calcular y diseñar sistemas de agua potable, así como los parámetros recomendados para Bolivia. Yo les recomiendo, entren en internet. Yo particularmente, o sea, no hay diseño, seguro que cuando ustedes den las estructuras, diseño de edificio, esto, lo otro, siempre van a tener normas que se rigen para diseñar todo eso, o sea, las estructuras, etcétera. Entonces, yo particularmente, como me dedico a agua porque no soy civil, yo tengo aquí en mi computadora, tengo normas, y entonces todas las normas yo las he bajado y las tengo en un archivo. ¿Qué voy a diseñar? ¿Agua potable? Bueno, utilizo la norma 689 y la 512. ¿Qué voy a diseñar? Alcantarillado, planta de tratamiento, utilizo la norma 688. ¿Está claro? Entonces voy y busco la norma de lo que voy a diseñar. E inclusive tengo normativas de otros países para establecer comparaciones. Por ejemplo, hoy yo tengo una reunión a las 7 de la noche en Warner, porque estoy haciendo la supervisión del proyecto nuevo que están haciendo para el alcantarillado y la planta. Y la norma boliviana en alcantarillado plantea que se debe considerar los aportes de agua pluvial en un caudal que se llama caudal de conexiones erradas. Pero sin embargo hay una norma que existe, que es una norma colombiana que está fundamentada en estudios de muchos años, y te dan pautas para considerar, porque el aporte pluvial en el alcantarillado sanitario es grave. Aquí en Santa Cruz, cuando nosotros vemos que llueve, el agua empieza a salir ¿por dónde? Por las cámaras de inspección, o sea, por las calles, las cámaras que están en las calles empieza a brotar el agua, por los malos hábitos que tenemos los comunarios de esta ciudad. Y eso pasa en el mundo entero. Entonces yo les propongo a ellos utilizar esas recomendaciones basadas en estudios de muchos años para asumir un valor que dice que se debe considerar 2 litros por hectárea por segundo, 2 litros por segundo por hectárea. Entonces calcularlo por eso que establece esa norma, calcularlo por las recomendaciones entre el 5 y el 10% del caudal máximo horario, que es lo que establece Bolivia, y comparar los valores. Porque ¿qué puede pasar? Que la norma boliviana te quede muy bajo, y sin embargo todos sabemos que diseñamos por eso y el agua sale por las alcantarillas, el agua pluvial, porque la vierte la gente a las alcantarillas. Y en base a eso, bueno, pues si tú tienes un rango que te dice la norma boliviana entre el 5 y el 10%, ellos están adoptando el 7%. Entonces, cuando ellos calculan por este otro requisito, a lo mejor le da que en vez de ser el 7, debe ser el 9%. Y entonces utilicen ese porcentaje con otra norma, con otra experiencia que puede compensar los problemas tan serios que puede ocasionar eso. Entonces, por eso les digo que es importante que ustedes siempre tengan un archivo con las normas a mano. Ustedes que van, por ejemplo, cuando vayan a diseñar carretera, tienen que buscar la norma boliviana de la carretera. Cuando vayan a diseñar el hormigón, tienen que utilizar las normas de hormigón.
que rigen en el país, con los cálculos que ustedes hacen en los hormigones, son basados seguros en las normas que existen en el país, que bueno, en el caso de los hormigones creo que utilizan mucho las normas americanas, de la ASHA. Entonces, bueno, eso es importante que ustedes siempre tengan eso a mano, porque les va a hacer mucha falta, sobre todo cuando estén en proyecto, en revisión de un proyecto. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda, porfa? Buenas tardes. Paola, vamos a darle la prioridad a la dama. Paola, ¿cómo está? A ver. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se hace el cálculo del cloro para dosificar sabiendo que el cloro se degrada a través de todo el sistema de distribución de la red? A ver, muy buena pregunta, Paola. De todos modos, lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero mira, todas las aguas no tienen la misma calidad, aun cuando sean de la misma fuente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Santa Cruz saca el agua, todas las cooperativas que operan y distribuyen el agua en Santa Cruz, sacan el agua del acuífero de Santa Cruz, del mismo acuífero. Sin embargo, cuando tú sacas el agua en un pozo, por decirte, en el Plan 3000, y sacas un agua aquí en el centro de la ciudad, te vas a dar cuenta que la calidad del agua no es la misma. O sea, que hay diferencias en la calidad del agua. Y la dosis de cloro que demanda un agua depende de su calidad. ¿Está claro? Entonces, para saber qué cantidad de cloro tengo que echarle a un agua, tengo que dosificarle a un agua, yo tengo que tomar una muestra del agua, llevarla al laboratorio de calidad del agua, por ejemplo, Autalab, que es un laboratorio certificado, y decirle que me hagan la curva de punto de quiebre para que me digan la dosis exacta de cloro que yo tengo que adicionar. Ellos me van a hacer esa curva de punto de quiebre y me van a decir, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, para la calidad que tiene su agua, usted debe echarle 0,7 miligramos de cloro por cada litro de agua que pase por su tubería. Ahora, hay unos dosificadores de cloro que usted le programa esa dosis de cloro y entonces ellos te van, son bombas de diafragma, ellos funcionan como bombas de diafragma. ¿Qué quiere decir una bomba de diafragma? Se hincha el diafragma y succiona el cloro de un tanque. Y cuando aprieta el diafragma, impulsan la dosis que de acuerdo a la cantidad de agua que está pasando por la tubería. Entonces, yo si no tengo ese ensayo de curva de quiebre del laboratorio, yo nunca voy a poder saber cuál es la dosis exacta de cloro. Porque ¿qué es lo que hacen ellos? En el agua empiezan a echarle con una pipeta, de a poquito le van echando cloro. El cloro empieza a reaccionar con los componentes que tiene el agua. Y va a llegar y va a ser consumido por esos componentes. Y llega un momento que ese es el punto de quiebre en que una dosis que le eche de cloro ya no es consumida o reacciona con los componentes que tiene el agua y ya se queda como cloro residual. Y entonces la curva de cloro empieza un ascenso total, donde lo que tú le echas es igual a lo que tiene de cloro tu agua, porque ya no reacciona con ningún componente del agua. Entonces, cuando tú estás en esa curva y le echas una dosis correspondiente a esa curva, entonces ahí es que aparecen los trialometanos, que pueden ocasionar ¿qué cosa? Cáncer en el ser humano, tanto hombre en genérico, ¿no? 2, pueden ocasionar infertilidad, tanto en el hombre como la mujer, o sea, que no puedan tener hijitos, porque los convierten en infértiles. Y la mujer que consume exceso de cloro, agua con exceso de cloro y trialometano, su feto puede nacer subnormal o verse afectado.
Entonces, fíjense ustedes la importancia que tiene, la responsabilidad que tiene un ingeniero sanitario cuando está a cargo de un sistema de distribución de agua a la población. ¿Está bien? Entonces, eso es muy importante que ustedes tengan presente. ¿Alguna duda más? Muchas gracias, ¿Estabilizo? Muy claro, gracias. Bueno. El muchacho que quería preguntar. Ingeniero, buenas tardes. Quería preguntarle sobre el control de los parámetros de la fuente. ¿Cada qué tiempo se debe realizar? Eso es buena pregunta. La autoridad del agua, el SENASBA, que es la autoridad del agua en Bolivia, obliga a las cooperativas a tener control. El control depende de la magnitud de la población. Y entonces, eso es un parámetro que tú calculas y, por ejemplo, te puede dar que cada 6 meses usted tiene que tomar una muestra de la fuente y llevarla al laboratorio y chequear que la fuente no ha cambiado su calidad del agua, porque la fuente se puede contaminar. Entonces ese monitoreo, tanto en la fuente como en la red de distribución, es un monitoreo que se debe realizar semestralmente, anualmente, y en algunas poblaciones densamente pobladas y con riesgo de contaminación mucho más frecuente. En el libro de ustedes, la última unidad, ahí está, en su libro. Que eso no se va a dar en clase, pero yo se lo puse por dudas como la que tú tienes. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, Katy. Al principio de la clase estaba diciendo que en caso el agua serviría, se hierve, ¿no? Ascienden las sales. Pero también dijo que el agua potable no tiene que tener sabor. Y una vez hervida, tiene sabor. ¿El agua hervida no sería potable en caso? A los efectos no sería potable. Pero es un agua, por ejemplo, ¿cuándo se hierve el agua? Cuando usted no le entregan un agua potable, es preferible tomar un agua porque ¿por qué se hierve el agua? Se hierve el agua para matar las bacterias. O sea, supongamos que a usted le entregan un agua no potable, como hay muchos pueblos que le entregan agua que no es potable. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Hervir el agua. ¿Por qué? Porque cuando usted hierve el agua, mata las bacterias. ¿Está claro? Mata las bacterias y entonces es preferible tomar un agua con sabor a tomar un agua sin sabor pero con bacterias. Porque el no sabor uno se acostumbra, pero tomar un agua con bacterias te puede costar la vida. Esa es la razón. Gracias, ingeniero. No, por nada. ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, tengo una duda más. Dime. ¿De qué manera deben ser tratadas las aguas para que sean libres de gases disueltos, como en el caso de una fábrica de hielo? Son tratamientos específicos que se hacen donde se produce la separación del oxígeno del agua. Si tú te fijas, por ejemplo, el calentamiento del agua es una razón. Si te fijas ahí en el video que viste, dice que uno de los problemas que atenta contra la calidad del agua son las altas temperaturas. Porque la temperatura alta lo que hacen es que eliminan el oxígeno disuelto del agua. Entonces son sistemas de ese tipo. Ok, doctor, gracias. Ya. Doctor, buenas tardes. Una consulta justamente Sí. sobre eso. Hemos visto muchas veces que los municipios, la gobernación, siempre dota de agua a las comunidades que lo necesitan. ¿No? Me imagino que captan esa agua, lo llevan en una cisterna o en camiones que son justamente para transportar el agua. En ese transcurso de viaje de 2, 3, 4 horas hasta llegar a la comunidad, ¿el agua llega a alterarse de alguna u otra manera? ¿Y qué tanto afecta a la calidad del agua? El agua almacenada y es de calidad. Eso es una realidad. No es lo mismo la calidad de un agua que te entregan directo de la fuente
al agua que pasa por un tanque de almacenamiento y de ahí entonces te la distribuye. ¿Por qué pierde su calidad? Porque, y sobre todo, por ejemplo, en Santa Cruz, el sol, el agua expuesta al sol, cría algas. Y el alga es negativo, ¿por qué? Porque le da un amargor al agua. Fíjense ustedes las botellitas que ustedes compran de agua de mesa. Fíjense ustedes, les recomiendo. Fíjense que dice, no exponer a la luz solar. O sea, yo veo a esta gente que venden bidones de agua, no sé, los botellones de agua, los he visto que los tienen ahí a la luz solar, los ponen ahí para que la gente los compre. Ponga un agua a la luz solar y usted va a ver que se forma dentro como una capita verdosa. Las algas tienen una tonalidad verdosa cuando se agrupan en grandes cantidades. Y el alga es un elemento negativo en el agua para consumo. Porque cuando usted toma un agua que es amarga, esa agua tiene algas. Y entonces en los tanques se pueden desarrollar algas, se pueden desarrollar hongos, y entonces lógicamente va perdiendo calidad. ¿Está claro? Entonces por eso es que el agua que está almacenada, pues lógicamente pierde calidad. Por eso los tanques son tapados para que no le dé la luz solar y tienen ventilación para que se pueda oxigenar el agua. Y bueno, la pérdida de calidad no sea tan abismal. En la transportación, si no hay contaminante dentro de la cisterna, no debe ocurrir entre 3 o 4 horas, no debe pasar nada. Siempre y cuando lleven agua potable dentro, ¿no? Cargues agua potable. Porque la otra es, si no cargas agua potable, no es culpa de la cisterna, sino es culpa del agua que estás cargando. Gracias, doctor. No, mira. ¿Alguna otra duda? Disculpe, doctor. Buenas tardes, doctor. En la norma leí de que el agua de mar tenía un pH entre 6 y 8.5 y el agua dulce entre 6.5 y 8.5. ¿Eso significa de que la salinidad del agua se debe al pH? No. La salinidad del agua es a la concentración de cloruro de sodio, de la sal que tiene un agua de mar, que es en extremo elevada. Si usted quiere tener el mejor purgante que existe en el mundo, es tragarse un buche de agua. Todos los que nos hemos bañado en una playa y nos ha atrapado una ola y no nos hemos dado cuenta y nos hemos tragado un buche de agua, nos hace largar la bilis. ¿Está claro? Entonces, el problema de las sales del agua de mar es la cantidad de cloruro de sodio que tiene, que para poderlo eliminar ese cloruro de sodio es muy costoso. ¿Está claro? El tratamiento que lleva se conoce con el nombre de ósmosis inversa. Entonces, que son unas membranas que, bueno, eliminan ese tipo de sal. Ahora, es tan costoso que, por ejemplo, un ósmosis inversa para un domicilio de 5 personas te está costando alrededor de casi unos $2,000, $3,000. Ahora imagínate, para una población de cientos de miles o millones, es carísimo, ¿no? Solo hay 3 países que utilizan eso, que es los Emiratos Árabes, la isla de Aruba y ¿cómo se llama? La ciudad de los canguros, Australia. Australia. Hay un proyecto, yo estuve en un congreso de ingeniería sanitaria y Perú, Lima tiene un proyecto por problemas serios que tiene con agua, de tratar de desalinizar, pero está en proyecto, ¿no? Ahí hay que ver los costos y eso, ¿no? Pero bueno, eso lo expuso un profesional, un ingeniero muy reconocido peruano, con relación a la necesidad que tiene Lima hoy en día de agua. A ver, vamos a ver, porque habían aquí, ¿qué tipo de cáncer me provoca
cáncer en los riñones, perdón, en el hígado. Generalmente el cáncer que provoca los trialometanos es cáncer en el hígado. ¿Cómo podríamos controlar el cloro y el coloide de aluminio? Los coloides de aluminio se eliminan mediante un proceso, generalmente mediante un proceso de filtrado. Y el cloro, como ya les expliqué, mediante la curva de punto de quiebre. Yo les recomiendo agua que ustedes huelan a cloro y sepa cloro, no la tomen nunca, para que no corran ese riesgo. ¿Qué significa DBO5? La DBO5 es la demanda bioquímica de oxígeno. ¿Está claro? ¿Qué significa? Cuando tú tienes un agua residual y esa agua residual tiene materia orgánica biodegradable, por ponerle un ejemplo, heces fecales, restos de comida, etcétera, que se van en los lavaplatos, por ejemplo, de las cocinas. Esa agua residual, hay unas bacterias que son aeróbicas, anaeróbicas y facultativas, que se encargan de degradar alimentarse de esa materia orgánica que tiene el agua, la materia biodegradable. Y entonces ellas, para degradar, por ejemplo, las bacterias aeróbicas, necesitan oxígeno, como nosotros. Si nosotros necesitamos comida para vivir y oxígeno para respirar. Si nos falta la comida, nos falta el oxígeno, nos morimos. Lo mismo la bacteria aeróbica. Entonces, esa DBO5 es la demanda bioquímica de oxígeno que necesita esa bacteria para degradar la materia orgánica. ¿Y de dónde le roba el oxígeno? Por eso es que cuando nosotros echamos agua a los ríos, por ejemplo, acá en Santa Cruz, la mortandad de los peces en los ríos. ¿Por qué se mueren los peces en los ríos? Porque las industrias vierten sus aguas residuales cargadas de materia orgánica biodegradable. Y donde hay materia orgánica biodegradable se forman esas bacterias aerobias. Y esas bacterias le roban el oxígeno al agua para poder ellas degradar la materia orgánica. Y al robarle el oxígeno al agua, cuando usted le mide la concentración de oxígeno que tiene el agua, le da 0. Y por eso entonces usted ve que los peces empiezan a boquear en la superficie hasta que se mueren por falta de oxígeno. A eso se debe la mortandad de los peces, que cuando usted vierte un agua residual rica en materia orgánica, aparecen las bacterias aerobias, le roban el oxígeno al agua y matan todo lo que es la vida acuática. Esa es la razón por la que se mueren los peces en Bolivia, en los ríos de acá, en la palizada de Piraí, etc. Que tantas veces hemos visto en la televisión, ¿no es? Esa es la razón. Bueno, a ver qué otra pregunta más hay por acá. ¿El qué me determina el grado de contaminación que tiene el agua? Los estudios de la calidad del agua que hace el laboratorio. O sea, mientras más parámetros incumpla de la norma de los 28, mientras más parámetros no cumplan, más contaminada está el agua. Demanda biológica, es demanda bioquímica de oxígeno. Aguirre, ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan, por favor? Tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, usted dijo si hay una empresa o una empresa que ofrece servicio de agua potable al público, y en uno de esos que el agua esté oliendo mucho a cloro, digamos, que tenga un olor a cloro, entonces nosotros, ¿qué deberíamos hacer como ciudadanos, como público? ¿Dónde? Como usuario de servicio, usted tiene que ir a la empresa que presta el servicio de agua en su zona, a la cooperativa que presta el servicio de agua en su zona, ir a la oficina de ODECO, Oficina de Defensa del Consumidor, así se llama, ODECO. Todas las cooperativas obligatoriamente tienen una oficina que se llama ODECO, Oficina de Defensa del Consumidor. Y usted va ahí y le dice que el agua que están entregando tiene mucho cloro. Si hacen caso omiso,
usted le escribe a esa oficina de ODECO y le entrega una carta con su queja. Si no resuelven el problema, el SENASBA, que es la autoridad del agua, aquí en la Beni tiene una oficina, y entonces con la carta que usted entregó y la carta dirigida al SENASBA, le dice que el agua que usted le está entregando tiene olor y sabor a cloro que lo está afectando, le está afectando, y ellos los pueden multar e inclusive les pueden quitar la licencia. Así es como debe operar. ¿Está bien? ¿Alguna otra duda? Tengo otra duda, pero ¿tendría que llevar yo esa muestra del agua o directamente es verbal? No, porque el cloro es volátil. ¿Sabías que el cloro es volátil? En lo que tú tomas la muestra y la llevas allá, ya se le fue el cloro, porque el cloro es volátil. El problema es cuando tú ingieres el cloro. Con solo ir y quejarte, o sea, solo ir y decir, por favor, que el agua tiene olor y sabor a cloro, y entonces ellos deben tomar las medidas respectivas. ¿Sabes qué sucede? Una vez a mí me llamaron de Guarne porque la gente se quejaba. Te voy a contar una experiencia personal. Y me llamaron de Guarne, me hicieron ir allí porque la gente se quejaba que en las mañanas, cuando se levantaban y iban a hacer su café, el café sabía a cloro, el agua sabía a cloro. Y entonces ellos no sabían el por qué. Y entonces yo les dije, ¿de dónde entregan el agua a ustedes? Bueno, la zona que entregamos es la zona que está cercana al tanque. Entonces le dije, vamos a ir allí. Y cuando fuimos ahí, ellos cloraban el agua antes de incorporarla al tanque. Ellos cloraban el agua antes de incorporarla al tanque. Y eso nunca se hace. El agua se clora antes de ingresar a la red y después del tanque. Porque cuando usted clora el agua antes del tanque, ¿qué pasa? En la madrugada, en la noche, el cloro es más denso que el agua. Y al ser el cloro más denso que el agua, ¿a dónde va a parar en la noche? Al fondo, porque la gente no está consumiendo el agua que consume en el día. Y el cloro va y para en el fondo porque al ser más denso, se va hasta el fondo del tanque. Al otro día, cuando la gente saca agua, entonces lo que saca es el cloro prácticamente, y por eso es que el agua tiene mucho olor y sabor a cloro. Entonces, ¿qué fue lo que yo les recomendé? Que cloraran a la salida del tanque. Entonces hay veces que son cosas así. Aunque les digo que, por ejemplo, cuando yo fui a asesorar, yo tuve asesor de Cospair un año. Cuando yo fui a asesorar a Cospair, una de las cosas que uno tiene más que preocuparse es esa. Y entonces le pregunté que al ingeniero que había ahí, que era un ingeniero civil, que cómo ellos cloraban. Y me dijo, eso no lo sé yo, eso lo hace, imagínate el ingeniero, eso lo hace el técnico y su nombre es tal. Entonces fui y le pregunté al técnico, al plomero, y el plomero me dijo que yo le he hecho ahí asentimiento, me dijo. Y entonces cogí y le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Le dije al directorio que comprara un kit para analizar la cantidad de cloro. ¿Qué cosa es un kit? Es un producto químico que tú le echas unas gotas a una cierta cantidad de ml en un vaso, y dependiendo la cantidad de cloro, si tiene poco cloro se vuelve blanca, no colorea. Si tiene la dosis de cloro adecuada, tiene un amarillito clarito. Y si tiene un naranja, quiere decir que tiene exceso de cloro. Entonces, ese es un análisis simple para hacer en campo. Cuando lo hicimos todo daba naranja. O sea, que le estaba echando más cloro. Y ellos no sabían que había que hacer la curva de punto de quiebre, y en función a eso, entregar la dosis de cloro. O sea, ustedes, las nuevas generaciones, con las clases que yo les estoy dando, es que yo supongo que ya las nuevas generaciones van a cambiar eso en
en este caso en Santa Cruz, ¿no? O donde vayan a trabajar. Bueno, ¿alguna otra duda? Ingeniero. Doctor, Sí. una consulta. ¿Hay algún químico o alguna sustancia alternativa que no sea el cloro para poder desinfectar el agua? Claro. Está el cloro, o sea, el hipoclorito de calcio, y está la lavandina famosa del mercado. Pero además está el gas ozono y están los rayos ultravioleta. ¿Está claro? Entonces, el problema del ozono y los rayos ultravioleta es que aun cuando tú los hagas pasar por el ozono o los hagas pasar en contacto con el gas ozono o los hagas pasar por una lámpara ultravioleta, eso le elimina las bacterias, pero siempre el agua tiene que tener un cierto remanente de cloro antes de ser incorporada a la red, porque la red tiene muchos años, tienen tantos años, pero además una red puede sufrir en cualquier momento un reventón de tubería y entrar en contacto el agua con el medio y contaminarse. Por eso es que el cloro es por excelencia, es el más barato 10 veces que el resto de los desinfectantes, y es por excelencia, porque aun cuando usted utilice el ultravioleta o el ozono, siempre tiene que adicionarle una cierta cantidad de cloro para que tenga un cloro remanente el agua y se pueda defender ante cualquier contaminación. ¿Está claro? Sobre todo en redes tan antiguas como las que tenemos nosotros en nuestros países. Entonces, eso es. El agua de mesa, en su lugar, sí utilizan los rayos ultravioleta y el ozono. ¿Por qué? Porque el agua de mesa usted la embotella y la cierra y ya no tiene forma de contaminarse. Pero el agua de la red sí o sí obligatoriamente debe curarse. ¿Alguna otra duda? Muchas gracias, doctor. No, por nada, Pablo. ¿Alguna otra duda? Doctor, disculpe, una duda más. ¿Sí? Sí, entre las exigencias de calidad nos decía que varía dependiendo del uso. Y nos mostró, ¿no?, como ejemplo lo de las plantas eléctricas, que tenían que utilizar un tipo de agua que sea desmineralizada. Y creo que igual citó de ejemplo lo de los vehículos, ¿no? Los autos no usan el agua convencional, usan el agua destilada, ¿no? Justamente porque no tiene ni sales ni minerales. Correcto. Pero mi pregunta era ¿por qué el agua destilada bueno, directamente no la recomiendan tomar, ¿no? Por más de que en teoría sería potable, ¿no? Lo que pasa es que el agua destilada es un agua que no tiene sales minerales. Y desde el punto de vista de tomarla, un agua que no tiene sales minerales es totalmente, o sea, le da un sabor al agua y entonces ya cambia la sensación de saciar la sed. Es lo mismo que si tú hirvieras el agua. Prueben hervir el agua y pónganla, van a ver el colchón que son las sales minerales, y tomen el agua y ustedes van a ver que tiene un sabor. Para tomar agua hervida hay que estar acostumbrado, si no, no te la tomas. O sea, es como que te queda esa sensación de que no saciaste tu sed. ¿Qué cosa es un agua destilada? El agua de lluvia es un agua destilada. ¿Por qué? Porque estaba como fuente superficial, se evaporó, al evaporarse asciende ese vapor de agua, se condensa en las nubes y llueve. ¿Usted quiere hacer un destilador para obtener agua destilada? Ponga un vidrio con una cierta inclinación y en la parte más inclinada póngale un recipiente para captar el agua. Ponga una bandeja de agua, ponga eso al sol y usted va a ver que el vapor va a ir y se va a condensar cuando entre en contacto con el vidrio y van a empezar a caer esas gotas, escurrir hacia su recipiente. Esa agua es un agua destilada. Eso es. ¿Alguna otra duda? Es una materia muy bonita. Tienen que dejar algo para después porque
Todavía falta un mundo, estamos empezando, pero es una materia muy linda, muy práctica, es una materia que realmente ustedes se van a dar cuenta que está en lo cotidiano, en lo que sufrimos todos los días en las casas, en lo que nos sucede, etcétera. Entonces yo les digo que la ingeniería sanitaria tiene una aplicación tan grande en su país que ustedes no pueden imaginarse. O sea, y ingenieros sanitarios que sepan de agua, muy pocos hay en su país. Los que se hacen ingenieros sanitarios hacen barbaridades y media, y se lo digo yo porque aquí vienen a verme porque me hicieron este proyecto y me pasa esto. Entonces, uno siempre tiene que prepararse, y como siempre les digo, a mí nunca en su país me ha faltado trabajo, más bien estoy a full, no descanso. Ahora el jueves me voy a Valle Grande porque me están de allá llamando que tienen problemas con su laguna, esto, lo otro, y llevan casi un mes llorándome para que yo vaya. Voy a ir el jueves porque ya me da pena con ellos. Y entonces así estoy trabajando con Warner, estoy trabajando en Frigotor, voy a empezar a trabajar otra vez en el torno, o sea, trabajo por todos lados tengo. Entonces por eso yo les digo, ingenieros civiles en estructura y carretera van a encontrar miles, en agua, si ustedes se preparan van a tener mucho trabajo. Bolivia necesita de hidráulica urgentemente. ¿Está bien? Bueno, nos vemos el próximo lunes a esta misma hora. Por solicitud de alguna gente que quería el curso de estaciones elevadoras comienza este sábado. Si alguno está interesado y puede inscribirse. Les recomiendo, van a salir de ahí teniendo un conocimiento de hidráulica, pero muy bueno. Van a aprender cómo se calcula la cavitación, cómo se calcula el box pariete, que eso yo creo que en la hidráulica ni se lo mencionan, peor enseñárselo, y esos son problemas que en la hidráulica destruyen las instalaciones, las tuberías, todo, casas, todo destruye eso. Ahí van a aprender todo eso. ¿Está bien? Bueno, un abrazo a todos, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Que tengan una feliz tarde noche. Chao, abrazo. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Amén.